Bien, bienvenido Padre Bernardo y buenos días. Buenos días. Bueno. Nos ponemos de pies. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias porque nos congregas en esta mañana para esta reflexión. Te suplicamos que nos envíes tu Espíritu, que nos capacite para entender este mensaje, para asimilarlo, para ponerlo en práctica y para enseñárselo a otros. Te lo suplicamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Oh María concebida sin pecado, ángeles y santos de Dios, rueguen por nosotros. Pueden sentarse. Me alegra muchísimo poder hablar con ustedes acerca de un tema que me apasiona y que considero de suma trascendencia y muy urgente en este momento de la historia de la humanidad y en este momento, digamos, de la pastoral nuestra, porque se trata del catecismo de la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo II. Estamos celebrando el Año de la Fe. Ustedes saben que hace 50 años se celebró el Concilio Vaticano II. Se reunieron los obispos de todo el mundo en ese momento para dialogar y reflexionar sobre la vida de la Iglesia, sobre la pastoral de la Iglesia. Y los pastores de la Iglesia en ese momento querían una renovación de la Iglesia. A los 20 años se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, en 1992. Ciertamente que ese catecismo es un regalo de Dios para la Iglesia y para el mundo. La gente necesitaba, y todavía necesitamos, por supuesto, ¿no?, que se nos diga claramente qué es lo que debemos creer, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos, es decir, la vida cristiana, la vida de un católico, de un creyente que pertenece a la Iglesia que Cristo fundó. Pues bien, el catecismo ha querido ser eso. Si todo el mundo viviera, conociera y viviera y pusiera en práctica todo lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, no habría tanta violencia y tanta maldad como la que encontramos en el mundo. Precisamente yo quisiera partir de algo que en lo cual estamos nosotros somos muy conscientes. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es muy triste la realidad en que vivimos nosotros en este momento, y es que no se conoce la doctrina de la Iglesia Católica. Si nos preguntamos por qué existe tanta inmoralidad, esos que roban, que matan, que hacen pornografía, que se dedican al vicio, a la maldad, si conocieran a nuestro Señor Jesucristo, si lo amaran, si hicieran oración, no estarían haciendo todo lo que hacen. Entonces los padres de familia, los educadores, los sacerdotes, pues vivimos angustiados, tristes, nos preocupamos de ver que el mundo está tan mal, ¿no? La injusticia social, por ejemplo. Pero entonces, la pregunta es, ¿de qué nos sirve a nosotros lamentarnos o echarle la culpa a los demás? Poner el grito en el cielo, estar siempre diciendo, vea este mundo como está de malo. Con eso no nos ganamos nada, absolutamente nada. De nada sirven los lamentos. Lo que tenemos que preguntarnos nosotros es esto: ¿se están dando a conocer permanentemente los 10 mandamientos de la ley de Dios en nuestras instituciones eclesiales? Ahí está claro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que actuar? Bueno, es lo que nos vamos a preguntar nosotros en esta reflexión que vamos a tener ahora. Otro problema que vemos
y que nos asusta mucho es ver que tantos hermanos nuestros que eran católicos se pasan ahora para las sectas. Y a veces son también familiares nuestros, que yo tengo un tío, que tengo un cuñado, que tengo un sobrino. Alguno dirá, pues mi esposo ya se metió a una iglesia no católica. Entonces uno sufre por eso, ¿no? ¿Qué hacer con esa realidad? Ponerse a pelear con ellos, ¿para qué? O criticarlos, eso no sirve para nada. Preguntémonos si se está enseñando como se debe lo que es la Iglesia Católica y sus sacramentos. El problema es que la gente no sabe qué es la Eucaristía, cuáles son los sacramentos, qué fin tienen los sacramentos, bueno, como encuentros con Cristo. Y entonces, y católico ignorante es el futuro protestante. Nosotros sabemos que los protestantes solamente enseñan la fe en Jesucristo y en la palabra de Dios. Ellos se contentan con leer la Biblia y creer en Jesucristo. Como ahora cualquier persona organiza por ahí en cualquier garaje, en cualquier teatro, una iglesia nueva, la inscribe en la Cámara de Comercio y ya organizó el negocio o lo que sea, ¿no? Si tiene otra intención, pues no lo podemos juzgar. Pero sabemos de personas que han organizado iglesias para solucionar problemas económicos. Me consta porque un pastor me lo dijo a mí directamente. Tenía un problema económico y ahora estoy muy bien, muy bien. Entonces, como ellos no pueden celebrar la misa, como no pueden confesar, entonces es muy fácil decir, no, la misa no significa nada, no sirve para nada. Y la confesión, eso es un invento de curas. Y el único mediador es Jesucristo. Y la Virgen no tiene ningún poder, los santos no tienen ningún poder, ni la jerarquía, ninguno tiene ningún poder. Pero yo sí impongo las manos y yo sí intercedo por los míos para que el Señor haga el milagro y tal cosa, ¿no? Miren qué absurdo, qué cosas se están viendo, ¿no? Como ellos no tienen la sucesión apostólica y no pueden celebrar los sagrados misterios, entonces miren, están como sembrando esa idea por todas partes de que la Iglesia Católica no sirve para nada, que lo importante es leer la Biblia y creer en Jesucristo. Luego hay otra preocupación grande entre nosotros, tantas personas que están hablando, ¿no? Por radio, por televisión, que están dando enseñanzas nuevas. Hay una confusión por las enseñanzas religiosas. Hay muchos profetas, están los espiritistas, todos los que practican las religiones naturales, la brujería y estas cosas. Y los gnósticos, últimamente yo veo por ahí avisos por todas partes, conferencias gratis de los gnósticos. Un Samael Aún Weor es el que aparece por ahí como autor de muchos libros de gnosticismo. Y si uno mira en el internet, en Wikipedia encuentra que este señor es simplemente Víctor Manuel Gómez Rodríguez, un alumno de los padres jesuitas en Bogotá, que se puso a leer libros esotéricos y publicó muchos libros, y después la gente le creyó en todo lo que él decía, cómo uno puede dormirse e irse con un cuerpo astral, no sé, por allá, no sé a dónde. Bueno, hay mucha gente que está muy entusiasmada con la brujería, la astrología, con supersticiones. La gente no sabe a quién creerle. Pero entonces la pregunta es que nosotros hemos enseñado el credo católico completo en forma adecuada. En el Catecismo de la Iglesia Católica se explica muy bien la fe de la Iglesia, las mismas verdades que se han enseñado durante 2000 años. ¿No? En la Iglesia Católica subsiste la iglesia que Cristo fundó. Se lo escuché al Papa Benedicto XVI hace 3 o 4 días. ¿No? En la Iglesia Católica subsiste la iglesia que Cristo fundó, es la única. Ya después se han fundado otras iglesias. Entonces,
Si uno quiere saber qué es la vida eterna, el perdón de los pecados, la salvación, qué relación tenemos con el más allá, los ángeles, la Virgen, bueno, lo permitido, lo prohibido, la oración, ¿dónde lo encontramos? Bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, con seguridad. En la Biblia, pero como vamos a ver ahora, el Catecismo es un compendio, es un resumen de la Sagrada Escritura. Es la Biblia explicada para nosotros hoy. Miren, nuestros pastores han tenido estas mismas preocupaciones que tenemos nosotros hoy. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que obedecerles a nuestros pastores y empezar ya, si no hemos empezado a enseñar el catecismo, empezar ya para que realmente el mundo cambie. Entonces, al ver nuestro descuido, nos han exhortado a conocer a fondo y a difundir la verdad. Tenemos el caso del Papa Pablo VI. A los 10 años del concilio publicó la Evangelii Nuntiandi, 1975. Su preocupación, hombre, que el concilio fue malentendido, el concilio necesitaba ser estudiado y difundido, bueno, y vamos a centrar nuestra atención en Jesucristo, el Evangelio. Pasaron los años, 15 años más tarde, el Papa Juan Pablo II publicó la Redemptoris Missio, la misión del Redentor, y nos convenció de que todos somos misioneros y que tenemos que actuar y difundir el Evangelio como buenos misioneros. Pero entonces, ¿dónde está el mensaje? Es la pregunta ¿qué es lo que yo tengo que decir como misionero? Lo estamos aprendiendo en la nueva evangelización, en la misión continental, pero prácticamente es en el catecismo. En 1992 el Papa publicó el catecismo de la Iglesia Católica y si uno lo estudia todo, encuentra que ahí tiene uno todos los argumentos para hablarle a cualquiera que no conozca la doctrina cristiana, enseñarle la verdad. Bueno, pasaron 13 años y entre nosotros la situación no cambió notoriamente. Los obispos en Aparecida, en Brasil, se reunieron en el año 2007. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos allá? Invitarnos también a ser discípulos misioneros, a predicar, a comunicar, a enseñar. Y nos dijeron, el catecismo, enseñemos el catecismo. Y allí en la Aparecida se nos dieron unas normas muy sencillas. ¿Por dónde empezar? Empecemos por lo fundamental, en forma sencilla. DA significa documento de Aparecida, 287, 293. ¿Y quiénes son los que deben enseñar el catecismo? Sería bueno preguntarnos, ¿estamos haciendo eso nosotros? Entonces, el catecismo hay que enseñarlo en familia, en la parroquia, en las pequeñas comunidades, en los movimientos eclesiales, en las escuelas y colegios, en los seminarios, en los noviciados. Enseñar el catecismo. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, no vamos nosotros a meternos por allá donde no nos interesa. Bueno, cada director de noviciado, de colegio, pues tendrá la posibilidad de reflexionar, reunirse con los colaboradores para ver cómo están haciendo y qué pueden hacer, ¿no? Y seguramente que se está haciendo algo, ¿no? Pero nosotros los que estamos aquí, en esta Semana de la Fe, hoy nos podemos preguntar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy enseñando el catecismo en familia? Bueno, la pregunta es ¿cómo? De eso va a hablar el padre Carlos Mario, va a hablar de la metodología catequística. Pero aquí en el documento de Aparecida se nos dan unas normas que es bueno tenerlas presentes. El catecismo se enseña con la Biblia en la mano, con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Cuál es el texto fundamental del catecismo? La Sagrada Escritura. Si ustedes miran el catecismo,
Aquí encuentran al final como 2.500 citas bíblicas. Una cantidad enorme de citas bíblicas, porque el catecismo tiene como fuente la Sagrada Escritura, que no puede ser en forma ocasional, sino en forma permanente, orgánica y progresiva. Aquí no tenemos tiempo de explicar lo que significa esto, en el SECAM están explicando muy bien esto. Y la catequesis de adultos es la forma fundamental de la educación en la fe. Repito eso, la catequesis ahora hay que hacerla principalmente en las pequeñas comunidades, en las reuniones de padres de familia. Los padres de familia, los adultos, tenemos que conocer el catecismo a fondo para poder hablarle a los niños, a los jóvenes, para poder dar buenos consejos. Bueno, hay que ir a los adultos principalmente. Y lo primero es lo que llamamos iniciación cristiana. Iniciación cristiana. Ahora vamos a ver esto, ¿no? En el año 2012, el año pasado, el Papa Benedicto XVI pues establece el año de la fe. ¿Y cuál es la insistencia del Papa? Estudiar el concilio y estudiar el catecismo. Miren pues tanta insistencia de nuestros pastores. Se trata de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de encontrarnos con Él y de ser como Él. Porque todo el catecismo, toda la Biblia tiene como objetivo la salvación que Cristo nuestro Señor nos ofrece. Para eso es el catecismo. Entonces, urgencia, asimilar el catecismo. Todo se centra en Cristo nuestro Señor. Porque algunos dicen, es que ¿para qué ponernos a enseñar por allá muchas teorías? ¿Cierto? ¿Para qué insistir tanto en cosas que son más bien teóricas? Lo importante es creer en Jesucristo, amar a Jesucristo, poner toda la confianza en Jesucristo. Pues claro que eso es lo importante. Pero miren, cuando decimos el credo hablamos del Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu? Es el Espíritu de Cristo. Cuando hablamos de la Iglesia, es la Iglesia de Cristo. Cuando hablamos de los sacramentos, son encuentros con Cristo. Cuando hablamos de los mandamientos, estamos hablando de algo que Jesús no quiso destruir. Yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a completarla, a perfeccionarla. Y es lo que hace Jesús en el Sermón de la Montaña. Explica los 10 mandamientos y los perfecciona. Y la oración nuestra pues tiene que ser al estilo de Jesús. Bueno, se nos dice que el catecismo nuestro debe ir a lo fundamental. Y lo fundamental son los temas de iniciación cristiana. ¿Qué es eso de iniciación cristiana? Yo estuve en Cuba 3 años y me encontré con catecúmenos. Los catecúmenos de Cuba no son como los neocatecúmenos nuestros, que son católicos, bautizados, que van a misa y entonces quieren conocer más la Biblia. No, los catecúmenos de Cuba son hombres y mujeres ya mayores que quieren ser católicos y no saben qué es eso. No saben qué es eso. Entonces uno tiene que empezar por enseñarles que Dios existe, ¿no? Entonces, que Dios nos ama, que Dios nuestro Señor se preocupa por cada uno de nosotros. Hablamos del pecado, por supuesto, que nos aparta de Dios, de Jesús que viene a salvarnos, de Jesús que establece la iglesia, que nos envía el Espíritu Santo. Ese es el querigma, es el comienzo. Pero no nos podemos quedar toda la vida, ¿no?, hablando del querigma. Hay que pasar de inmediato a lo que sigue. Vamos a
a leer lo que tenemos aquí escrito, al que no sabe qué es ser católico y quiere ingresar a la Iglesia Católica, hay que iniciarlo, hay que inducirlo, ayudarle a que empiece a vivir la vida cristiana. Eso sucede con muchas personas que están por ahí cerquita de nosotros, ¿no? Puede que de pronto un hijo, un nieto, un sobrino no sepa nada de lo que es la iglesia, que nadie le ha enseñado, ni el papá, ni la mamá, ni nadie. El primer anuncio pues se llama querigma. Es el testimonio del creyente que invita a lo esencial, a creer en Dios amor, que se hizo presente en Jesucristo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Eso lo hemos repetido muchas veces, sobre todo los que estamos en pequeñas comunidades, ¿cierto? El retiro de evangelización. Entonces el primer anuncio, miren pues, el primer anuncio corresponde a los primeros artículos del credo. Yo no sé si ustedes habían reflexionado sobre eso, para mí es muy claro. Cuando yo digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y explico todo lo que dice el catecismo acerca de Dios Padre Creador, ¿a qué conclusión llego yo? Que el Padre Celestial es amor. Porque miren, nos va a participar su felicidad, su dicha, nos trae a la existencia, nos da un cuerpo, nos hace a su imagen y semejanza. Toda la creación está en función de nosotros. El sol lo hizo para que nos iluminara y para que nos diera calor. Si estuviera más allá, nos moriríamos de frío. Si estuviera más acá, nos moriríamos de calor. El sol tiene que estar ahí. Y el aire, ¿para qué hizo Dios el aire? Lo hizo pensando en mí, porque me ama, porque yo necesito ese aire para poder vivir. Y el agua, y todos los detalles de la creación son expresiones del amor de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que vino a salvarme, ¿no? Que murió en la cruz, que resucitó, que subió al cielo, que vino a salvarme, estoy expresando ya ese otro aspecto del querigma, la misión de Jesús, que viene a liberarme del pecado y de la muerte eterna. Y cuando yo explico en el credo quién es el Espíritu Santo, entonces voy entrando también en ese temario de que hemos venido repitiendo muchas veces en la nueva evangelización, la acción del Espíritu Santo, que a través de los sacramentos y de la Iglesia hace llegar a todos los hombres de todos los tiempos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es la santificación, es la salvación que la hace el Espíritu Santo a través del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los sacramentos y de la acción de los catequistas, de los padres de familia, porque el Espíritu Santo está por todas partes, salvando, o sea, haciendo llegar la salvación, y no solamente a los católicos, también a los protestantes, y también a los judíos, y también a los islamistas, y también a las personas de buena voluntad, que no han tenido la posibilidad de conocer a fondo el Evangelio, la doctrina cristiana, porque la salvación es para todo el mundo. Entonces, con la gracia de Dios, el catecúmeno consigue la fe inicial, la conversión inicial. Claro que esto es muy importante, ¿no? Uno no puede pasar a los otros temas del catecismo si la persona no ha hecho un acto de fe inicial en nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay que perder tiempo por allá buscando metodologías, ¿no? Empecemos con el credo, y claro, al principio hay que decir, voy a hablar de Dios Padre, y dentro de 8 días voy a hablar del pecado que nos aparta de Dios, y dentro de 15 días voy a hablar de Jesucristo, que es nuestro Salvador, y después del Espíritu Santo. Entonces uno va repitiendo esto, hasta que quede bien claro lo esencial, lo primero, ¿no? El primer anuncio. Ya luego viene el proceso de evangelización sistemática, la enseñanza de lo fundamental, el credo, los sacramentos y los mandamientos y la oración. Es decir, si ustedes me preguntan, a ver, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que presenta? Digamos que está dividido en 4 partes. Lo primero es el credo, lo segundo son los sacramentos, lo tercero son los mandamientos y cuarto, la oración. Y antes del credo está todo lo referente a la revelación, ¿cierto? A la Sagrada Escritura, a la inspiración,
divina, del texto sagrado, a la tradición cristiana y todo eso, ¿no? Y luego, antes de los sacramentos, pues está todo lo referente a la liturgia, como ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, como medio de santificación, etc. Y antes de los mandamientos está todo el tratado de la vida cristiana. Nosotros que somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestra propia dignidad, quiénes somos nosotros, nuestra conciencia, las pasiones, bueno, todo lo que se refiere pues a la vida cristiana, las virtudes y los pecados y la ley. Y luego antes del Padre Nuestro pues está el tema de la oración. Después viene la integración en la comunidad mediante la recepción de los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y ahí termina la iniciación cristiana. Es decir, en Cuba, cuando yo acompañaba a los catecúmenos, les ayudaba primero a despertar la fe con el anuncio del carigma. Y después empezaba a explicarles todos los demás artículos del credo, para que conocieran bien en qué cree un católico, qué es lo que un cristiano, un creyente, tiene que aceptar como verdades reveladas para poder decir yo soy católico. Pero no puedo contentarme con el credo, tengo que enseñar también los sacramentos, pero todos los sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, santa unción de los enfermos, orden y matrimonio, porque todos esos sacramentos nos dicen a nosotros quiénes somos como católicos, ¿no? ¿Cierto? Para uno entrar a la Iglesia Católica tiene que saber que existe el sacramento del matrimonio. Entonces, por ejemplo, allá en Cuba había gente que no era casada, pues que iba a ser casada, si ni siquiera era bautizada. Entonces, si no eran casados, ellos decían, yo quiero ser católico. Bueno, entonces vas a recibir el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, y tienes que recibir también el santo sacramento del matrimonio. Entonces, si no estás dispuesto a recibir el santo sacramento del matrimonio, pues no puedes recibir el bautismo, ni la confirmación. Porque ¿cómo va a recibir un sacramento del bautismo, la gracia divina, para seguir en pecado permanente? No se puede, ¿cierto? Entonces, esto es para insistir en que uno no puede pegarse del primer anuncio, del querigma, y que hay obligación y necesidad y urgencia de enseñar todos los sacramentos y todos los mandamientos. Bueno, entonces ya se termina la iniciación cristiana cuando la persona recibe esos sacramentos, los que no ha recibido y puede recibir. Bueno, ya después sigue la formación integral para lograr discípulos misioneros. Entonces ya se trata de estudiar los otros temas del catecismo, que es la revelación, la liturgia, la persona humana, la oración, la familia, la justicia, la doctrina social de la Iglesia. Todo eso está explicado en forma sencilla, pero en forma completa y muy bien documentada en el catecismo de la Iglesia Católica, siempre contando con la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Bueno, hay objeciones, como les decía ahora. Se dice que el catecismo es teórico, que es especulativo, que lo que se requiere es vida, entusiasmo, fe, convicción y alegría, como lo hacen los protestantes. A eso podemos responder: son las ideas las que dominan el mundo, no las emociones. Hay que tener ideas claras, Miren, en Cuba, todo el mundo conoce El Capital de Carlos Marx, porque es lo que hacen allá, por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la radio, por la televisión, por la prensa, siempre están enseñando el marxismo, el Capital, el libro El Capital de Carlos Marx, el materialismo dialéctico. Entonces ellos son materialistas, ellos no piensan en que existe Dios, ellos dicen no, Dios no existe, porque lo dice Carlos Marx. Entonces esas ideas, esa ideología tiene dominado a todo un pueblo. Yo tenía en Manzanillo, allá en Cuba, 136,000 habitantes, en esa parroquia mía, de la Purísima Concepción, y allá solamente había 1,000 católicos.
Es decir, había 135.000 que no eran católicos. La mayoría eran espiritistas y santeros. Había protestantes también y había masones. Tenía 8 logias masónicas allá. Bueno, ahora, ¿qué es lo que guía, lo que oriente, lo que decide la actitud de una persona? Lo que haya en la cabeza, las ideas que haya. Entonces, si nosotros no conocemos el catecismo de la Iglesia Católica, si estas nuevas generaciones no saben estas cosas sencillas, entonces cualquier majadero viene por ahí a ofrecerle otros estilos de vida y van aceptando eso de la forma más fácil del mundo, aún viejitos. A mí me aterra cuando encuentro una señora, un señor de 70, 80 años. No, yo encontré a Jesucristo ya en los testigos de Jehová, o en la cruzada estudiantil. Bueno, al final hacemos la pregunta, y que vayan anotando ustedes para poder seguir, porque es que tengo muy poco tiempo y tengo temor de que de pronto, pero apunten las preguntitas que sí me gusta responderlas todas, sí. Entonces miren, a esto podemos responder pues que son las ideas las que dominan el mundo y no las emociones. Hay influjo protestante en la Iglesia Católica, eso es verdad. Y tiene sus cosas positivas. El concilio aceptó muchas cosas de protestantes, por ejemplo, el amor a la palabra de Dios. El movimiento carismático tiene su origen protestante y es una cosa maravillosa porque se trata del conocimiento y del amor a Jesucristo y el amor al Espíritu Santo. Entonces, eso lo entendimos nosotros los católicos y somos orgullosos de ser también carismáticos, creyentes, cristianos, católicos, ¿no? El hecho de ir a evangelizar puerta a puerta, eso viene en cierta manera de los protestantes, porque nosotros no lo hemos hecho y ahora lo estamos haciendo, el entusiasmo. Pero hay que tener presente que hay cosas negativas. Pensar que solamente lo que diga la Biblia y que solo la fe y que solo el avivamiento es lo importante. La Iglesia Católica ofrece la plenitud de los medios de salvación que Cristo estableció. Hay una diferencia muy grande entre el que pertenece a una iglesia fundada por ahí por cualquier persona recientemente, en donde solamente se lee la Biblia, sin comunión con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes, sin la conciencia de pertenecer a una familia. Los católicos pertenecemos a una familia, y en esa familia hay una madre que nos quiere. Nosotros no somos huérfanos, y tenemos unos hermanos que se llaman los santos, y nosotros estamos en comunicación con la Virgen y con los santos y con los ángeles, y estamos en comunión con el Papa y con los obispos. Somos la gran familia de los hijos de Dios, signo e instrumento de salvación para el mundo entero. Qué orgullo, qué alegría ser uno católico y conocer muy bien todo lo que la Iglesia enseña. Una pregunta que nos hacemos ahora: esa iniciación cristiana que se da a las personas que no conocen nada de la Iglesia Católica y quieren entrar a la Iglesia Católica, entre nosotros también se da. ¿Es una realidad? ¿Sí o no? Decimos que sí. Primero, hay por ahí muchachos y muchachas y aún viejos que no han sido bautizados. Esos no son católicos. Podemos invitarlos a que sean católicos, a que sean creyentes cristianos católicos. Entonces, no podemos aceptarlos así de buenas a primeras, ¿cierto? Que 2 o 3 conferencitas, ¿cierto? De 2 horas. No, hay que enseñarles el credo, los mandamientos, los sacramentos, las oraciones, para que sepan qué es lo que uno cree, qué es lo que uno celebra, qué es lo que uno tiene que cumplir, y entonces ya sí recibe el bautismo y la confirmación y la Eucaristía. Claro, hay que explicar claro cada sacramento bien. Ahora, hay personas que fueron bautizados siendo infantes y se disponen a recibir la confirmación y la Eucaristía y no saben nada de nada. A esos hay que hacerles la iniciación cristiana completa.
Entonces yo me pongo a mirar por ahí los libros de catecismo que venden ordinariamente, y ahí no se enseña el credo completo. Por ejemplo, no saben de la vida eterna, no se habla de la vida eterna, no se habla de la comunión de los santos en esos catecismos de primera comunión. Entonces la gente dice, no, pues es que es catecismo de primera comunión. Pero ¿cómo va a hacer uno la primera comunión si no conoce lo fundamental cristiano? Bueno, para los que nunca recibieron esa catequesis y ahora piensan recibir otros sacramentos, digamos uno que se va a casar o que va a recibir la Santa Unción. Para los padres de familia, educadores y agentes de pastoral, los cuales tienen la tarea de hacer la iniciación cristiana de las nuevas generaciones. Yo ahora les voy a hablar de un catecismo que yo he venido obsequiando. Tengo por aquí varios ejemplares. El que no lo tenga lo puede reclamar si tiene computador. Ahí está el catecismo de Juan Pablo II, este catecismo. Está el catecismo de Benedicto XVI, está el catecismo el Concilio Vaticano II, y este catecismo que hemos venido elaborando desde Cuba. Lo escribí un librito, y después aquí en la Inmaculada y en San Lorenzo he venido tratando de perfeccionar ese catecismo, y pues lo estoy ofreciendo. Yo sé que eso no es ni lo mejor ni lo único, pero vale la pena mirar ahí a ver el esfuerzo que se ha hecho para que logremos sobre todo que la instrucción religiosa sea completa, aunque elemental, sencilla. Este catecismo fue hecho para adultos, no es para niños. Un niño de 6, 7 años no entiende nada de esto que está en el CD. Pero está hecho para que el papá le enseñe al hijo, ahí sí. Si el papá le enseña al hijo, el papá verá la manera de hacer que el niño entienda alguna cosita. 5 minuticos cada día, una charlita, un consejito. Bueno, aquí insisto en esto. Otros están explicando la Biblia a su manera. Por ejemplo, los evangélicos explican la Biblia según las orientaciones de Martín Lutero. Los evangélicos. ¿Qué es lo que aprende un evangélico? La Biblia, la palabra de Dios, pero explicada por Martín Lutero. La cruzada estudiantil sigue la Biblia. También ellos dicen, nosotros no le creemos a nadie, nosotros le creemos es únicamente lo que diga la palabra de Dios. Porque los sacerdotes y los obispos no dicen, no enseñan todo, o los católicos no estudian, no conocen la Sagrada Escritura como nosotros. Bueno, está bien, y que pertenece a la cruzada estudiantil, sigue la Biblia, pero explicada por Néstor Chamorro, el fundador. Y los testigos de Jehová, ellos explican la Biblia conforme lo explicaba Charles Russell, masón. Si era masón, pues no creía en la divinidad de Jesucristo, ni creía en la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que enseñan ellos? Ellos enseñan eso, que Jesucristo no es Dios, y que eso está en la Biblia, la palabra de Dios, porque por todas partes en la Biblia dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Entonces, le hacen decir a la Biblia una herejía. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica es la Biblia explicada por el que tiene autoridad para explicarla. Tengamos bien en cuenta eso. El Señor Jesucristo escogió a Pedro. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y más tarde le dijo, pastorea mis ovejas, ¿no? Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y después
le dijo Jesús a Pedro: yo he orado por ti, ¿cierto? Y para que tú confirmes a tus hermanos en la verdad. El Papa es la única persona que tiene en este mundo el poder de garantizar la autenticidad de la verdad. El Papa no trabaja solo, siempre cuenta con todos los obispos del mundo. Este catecismo, ¿cómo se hizo? El Papa Juan Pablo II mandó unas notas a todos los obispos del mundo, unas preguntas, y todos participaron, le contestaron. Y ya después el Papa nombró a una comisión de expertos dirigida por Joseph Ratzinger, es decir, Benedicto XVI. Y allí se elaboró el catecismo de la Iglesia Católica. Posteriormente el mismo Benedicto XVI hizo el resumen, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que también está en el CD. Entonces, el catecismo presenta la Biblia vivida por los santos padres de la Iglesia y por los santos doctores. De ellos hay alrededor de 500 citas. Y tiene en cuenta la Biblia expresada en la liturgia y en la vida de la Iglesia. Miren la riqueza tan grande del catecismo de la Iglesia Católica. No solamente la Biblia, viene la vida de la Iglesia. Cuando uno tiene dudas, a veces uno tiene dudas, ¿cierto? Cualquiera puede tener esa tentación de decir: hombre, la Iglesia Católica sí será la verdadera, y eso del perdón de los pecados sí será cierto, y eso de la Eucaristía tendrá pues asidero en la Sagrada Escritura y demás. Cuando uno tiene alguna duda, una manera de salir de esa duda es simplemente decir: yo tengo la misma fe de San Pedro, de San Policarpo, cuya fiesta celebramos hoy. Yo tengo la misma fe de los santos padres de la Iglesia, tengo la misma fe de San Agustín, tengo la misma fe de Santo Tomás de Aquino, tengo la misma fe de San Vicente de Paúl, de San Francisco de Asís, de la Madre Teresa de Calcuta, de Juan Pablo II, que han sido personas eminentes en santidad y en obras buenas y en realizaciones positivas. ¿Qué otra religión tiene santos eminentes como los tenemos nosotros? Entonces, ¿en qué creía San Francisco de Asís? Creía en nuestro Señor Jesucristo, realmente presente en la Sagrada Eucaristía, iba a misa, quería mucho a la Virgen, no es sino leer las vidas de ellos, ¿cierto? La historia de ellos, las enseñanzas de ellos. Entonces, es muy importante que tengamos presente eso, ¿no? Entonces voy a pasar ahora aquí a presentarles un poco lo que tengo en el CD, y con eso ya vamos terminando. Muchas gracias. Yo quisiera que todo Manizales tuviera este catecismo, y yo creo que los que quieran tenerlo lo pueden conseguir muy fácilmente, porque uno introduce el CD aquí, como lo acabamos de hacer en este momento, y busca allí el temas de iniciación cristiana. Y si uno lo pasa al computador, lo puede pasar a una memoria, y con esa memoria se la puede pasar a mucha gente. Uno le puede regalar a los tíos, a los cuñados, a los primos, a todo el mundo, regalarles. Más aún, si usted considera que ese CD está muy mal hecho, que le hacen falta muchas cosas, usted haga otro usted mismo, hágalo usted, coja lo que le interese y le agrega las cositas que usted deba, con la metodología suya, con palabras suyas, y hace usted un catecismo, pero con base en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces miren que yo no tengo ningún interés económico ni de ninguna otra índole, lo que quiero es como facilitar, ayudar, ¿no? Entonces, son para copiar y obsequiar a otros. Esto ya lo expliqué. En Aparecida, los obispos que se reunieron en Brasil nos dijeron que la familia, pequeña iglesia, junto con la parroquia, es el primer lugar para la iniciación cristiana de los niños. ¿Dónde aprenden los niños qué es ser uno católico?
con la familia, con el ejemplo, con el ejemplo. No hay necesidad de echar discursos, de dar lecciones de media hora, de una hora, conferencias, no. Se trata de orar con los niños, de llevarlos a misa y de responderles las preguntitas que ellos van haciendo. Y luego cuando llegue el momento de la primera comunión, pues ayudarles a que conozcan bien el credo, los mandamientos, los sacramentos, las oraciones, ¿cierto? Es una cosa sencilla, pero como no lo estamos haciendo en forma ordenada, ¿cierto? Pero ya no hay disculpa, tenemos el catecismo del Papa Juan Pablo II. Entonces la catequesis familiar tiene grandes ventajas. Se ha dicho que la familia que reza unida permanece unida. Con mayor razón si la familia hace estudio del catecismo, ¿cierto? Si la familia estudia unida, ¿no? Se integra y forma a los padres de familia, a los jóvenes y a los niños, lo dice Aparecida, y ayuda a ser discípulos misioneros, así por discípulos del Señor y misioneros. Bueno, aquí esta ficha es para explicar que lo que estoy haciendo, digamos, en este momento en San Lorenzo y en Comuneros, en la parroquia, en la futura parroquia del Papa Juan Pablo II, que así se va a llamar, Juan Pablo II, en esa parroquia, pues yo entrego una ficha a todos los que se inscriben, ¿no? En San Lorenzo hicimos eso, fuimos de casa en casa, ¿quién quiere inscribirse para el catecismo? Y entonces le entregamos la primera ficha. Entonces el padre de familia en la casa lee la ficha con el hijo, estudia en la Sagrada Escritura las preguntas allí, las cuestiones. Entonces cuando viene al catecismo ya sabe de qué vamos a hablar, ya conoce el tema. Entonces aquí en la iglesia se le explica el tema y los catequistas ayudan a asimilar el mensaje. Y luego se le entrega otra ficha y los muchachos van con esa ficha a la casa y tienen tarea para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes. Entonces pasan todo el año estudiando catecismo, todo el año. ¿Y quién enseña? Pues el maestro es Jesucristo, ¿cierto? Esa es la primera verdad, ¿no? Pero también el papá y la mamá están ahí, o el tío, o el abuelo, o el cuñado, alguna persona que cree, le enseña a los que no creen. Yo invito a los padres de familia a las reuniones, y vienen, pero ya a la segunda reunión viene por ahí la mitad, a la tercera viene la cuarta parte. Pero yo les sigo mandando las fichas, y yo sé que esos papás están allá estudiando con los hijos. Si no vinieron es porque no pueden, les queda difícil, entonces, pero tengo la seguridad de que con las fichas estoy al menos ofreciendo la oportunidad de que si quieren y pueden, realicen esa labor. Porque claro, un padre de familia que no sabe leer, ya, ahí no hay nada que hacer porque el catecismo hay que leerlo para entenderlo. Entonces en la parroquia el párroco o un representante suyo hace con los participantes la lección divina y explica el tema con la ayuda de las diapositivas. Ya el padre Carlos Mario les va a hablar a ustedes de la lección divina, ya lo hemos expuesto muchas veces. Yo supongo que ustedes ya saben de qué se trata. Entonces, el comienzo de la catequesis es la lección divina, porque empezamos con la Biblia en la mano, un texto de la Sagrada Escritura. Y ya después vamos ampliando los conocimientos con ejemplitos y con foticos y lo que sea, ¿no? Entonces, por eso la colaboración de los catequistas es importante en la parroquia. Bueno, el maestro es nuestro Señor, por supuesto, y un computador también puede ser útil. Ahora todo el mundo tiene computador, ¿no? Claro, por aquí en estas parroquias pobres no. Yo le pregunto ahí a la gente de San Lorenzo, a ver, levante la mano los que tienen computador y levante la mano 1 o 2. Pero hace poco fui a un colegio y le dije a los alumnos, a ver, levante la mano los que tienen computador. Todos tenían computador menos 1 o 2, es al revés, ¿no? Bueno, entonces, nuestro Señor se puede valer también de estos medios técnicos de ahora y nosotros tenemos que darle, como abrirle esas puertas de la tecnología para que el mensaje les llegue a todo el mundo. Entonces, en cada catequesis la lección divina se hace como la propone el Papa Benedicto XVI. El Papa nos regaló una carta maravillosa, una exhortación apostólica,
que se llama Verbum Domini, la palabra del Señor. Y el número 86 nos explica bien cómo es la lección divina. Pues para los que nunca hayan oído hablar de eso, son 5 pasos. Primero, leer y preguntarnos qué fue lo que leímos, ¿no? Leer y preguntarnos qué fue lo que leímos. Segundo, meditar. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Cuando hay grupo, esa meditación se hace muy, muy benéfica, útil, conveniente, ¿no? Luego viene la oración, ¿qué le vamos a decir nosotros al Señor? Entonces, son oracioncitas sencillitas. Gracias, Señor, por este mensaje que nos estás dando. Te alabo, Señor, y te bendigo, porque eres maravilloso, por lo que me has enseñado hoy. Señor, te pido que me ayudes a entender esto y a ver si logro también enseñárselo a otro, demás, ¿no? La contemplación es un momento muy bonito en la catequesis. Y con los niños, mientras más pequeñitos, se hace como más fácil. A veces parece como muy difícil la catequesis. Para nosotros los grandes, los adultos, nos queda muy como difícil la contemplación, pero los niños la hacen lo más bonita. Se trata de dejarlos en silencio para que hablen con Dios, que cierren los ojos, que se concentren, a ver, nuestro Señor qué les dice a ellos. Y luego, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Cierto? ¿Qué compromiso puedo adquirir yo? Y lo que yo aconsejo es que los niños escriban en silencio lo que el Señor les hace entender para que puedan transmitir a otros. Se trata de hacer un dibujo, un resumen, una oración, una carta a un amigo, etc. Yo hago esto con los niños y no encuentro ningún problema. Lo hago en la infancia misionera. Ustedes saben que yo soy el responsable de la pastoral misionera, de las obras misionales pontificias, y yo le estoy proponiendo a todos los párrocos, a todos los religiosos y religiosas, a ustedes también, que hagamos lo posible porque en cada parroquia haya un grupito misionero de niños, otro grupito misionero de jóvenes o de adolescentes, un grupo misionero de familias, ¿cierto? Grupos misioneros. ¿Qué hacen los grupos misioneros? Leer el Evangelio del domingo y seguir estos 5 pasos. Y luego, en la contemplación, lo que hacen es escribir. Entonces, una oracioncita, una carta a un amigo, un esquemita o lo que sea, en tal forma que cuando uno salga de la reunión, entonces si alguien le pregunta de qué hablaron allá en la reunión, a veces pasa eso, ¿no? Que uno asiste a una reunión, está tan interesante la reunión, ¿no? ¿Y de qué hablaron? No, una cosa hermosa, ¿pero qué dijeron? No me acuerdo. Entonces, para que eso no suceda, ¿de qué hablaron en la reunión? Uno coge y saca la hojita y muestra el dibujito. ¿Ya? Aquí dibujé yo al buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ah, sí, ya me acuerdo, ¿cierto? De todos los detalles. Muy bien. ¿Cuáles son los temas del catecismo que yo ofrezco en el CD? Pues los que ya sabemos, ¿no? El credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración, ¿cierto? Bueno, si no ha habido proceso de iniciación cristiana, pues hay que hacerlo. Si los catequizandos esperan recibir los sacramentos, pues claro que al final hay que enfatizar, ¿no? El que se está preparando para la primera comunión debe estudiar más a fondo lo que se refiere a la confesión y a la comunión. El que se prepara para el matrimonio tiene que estudiar más lo que se refiere a ese sacramento, así, ¿no? Y ese catecismo de iniciación cristiana no se hace pues en 6 meses, si es una catequesis cada 8 días, mínimo 1 año entero. Pues hay que empezar a principios de febrero y todo el año y no perder tiempo. Entonces ya el sacramento, yo en San Lorenzo invito a todo el mundo a catequesis, a la iglesia, adultos y jóvenes y niños. Y digo, los que no han sido bautizados, al final yo los bautizo. Los que no han sido confirmados, yo pido al obispo que venga a confirmarlos. Los que no se han casado, los voy a casar gratis. Porque hay muchos que están viviendo en concubinato. Asistan a la catequesis y yo los caso gratis al final. Y así lo hice el año pasado. Bueno, y me dio resultado, pues claro que no vino mucha gente, pero sí 40, 50 personas todo el año es algo, ¿no? Sobre todo ahí en esa comunidad.
Ahora, la vida cristiana, pues la vida cristiana no es únicamente saber. Entonces, hay que vivir la fraternidad, la devoción a Jesucristo, nuestro Señor, a su Santísima Madre, la comunión con el Papa, con los obispos, leer la Biblia, asistir a la misa, la solidaridad con los necesitados. Bueno, muy bien. Entonces, ahora pasamos aquí a un ejemplo concreto, ¿no? A un ejemplo concreto, ya con esto termino. Vamos a ver si soy capaz de... Bueno, por ejemplo, el tema número 7, porque vamos hacia la Semana Santa, ¿no? Es para que ustedes vean un ejemplito. Porque a algunos les he regalado el CD, por ejemplo, hace 2, 3 años les regalé el CD, me encuentro con ellos y les digo, bueno, ¿cómo le pareció el catecismo? Y me responden, ven, no lo he visto todavía. Entonces, últimamente yo estoy mostrándole a la gente, bueno, no es para decirles a ustedes más o menos cómo es la ficha que se entrega antes de la catequesis. Bueno, no pongamos muchas cosas. Se pone el nombre del muchacho y quién lo está asesorando, quién es su catequista. Y luego se preguntan cosas muy sencillitas, ¿no? Por ejemplo, ¿has asistido tú a las ceremonias de Semana Santa? El domingo de Ramos, cuando salimos a recibir a Jesús como nuestro Rey y Señor. El niño responde, sí. Una cosa muy sencilla, ¿no? ¿Cuáles otras ceremonias recuerdas? Escríbelas aquí. Entonces el niño escribe lo que recuerden. ¿Sabes qué día se conmemora la institución de la Eucaristía? Entonces, el Jueves Santo. ¿Sabes qué día se vive el misterio de la caridad? De la muerte del Señor, el Viernes Santo. Bueno, son preguntitas así y consultas en la Biblia. Bueno, entonces ya terminamos aquí para no demorarlos. Todavía me quedan 10 minuticos. Entonces ya voy a terminar, ¿no? Ahora sí pasamos al tema en PowerPoint. Es este. Es este, ¿no? Tema 7. Jesucristo resucitó. Yo pensaba ver el tema del sexto mandamiento, porque hay padres de familia que no le enseñan a los hijos el sexto mandamiento, les da pena, les da miedo, y entonces pensaba hablar de eso, pero me aconsejó el señor vicario de pastoral que más bien hablara de algo que se refiere a la Semana Santa que viene, ¿no? Entonces, creo que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Cómo tratamos ese tema? Empezamos con la lectura de la Sagrada Escritura. Entonces, la lección divina, ¿cierto? Claro, primero un canto que anime, después una oracioncita para pedir al Señor que nos ayude a entender. Luego aquí el Evangelio San Juan capítulo 20, versículo del 3 al 10. Pues no lo voy a leer, pero se trata del momento en que San Pedro y San Juan van al sepulcro. San Juan corre más que Pedro, llega primero Juan, pero entra primero Pedro. Encuentran el sepulcro vacío, y entonces dice el Evangelio que Juan miró y creyó. Bueno, se parte pues de la Sagrada Escritura. Entonces viene la pregunta, ¿qué fue lo que leímos? Y luego viene la meditación, ¿no? ¿Qué nos enseña el Señor a nosotros? Sí, yo sé que faltan 5 minutos y por eso no voy aquí a dar la clase, sino simplemente a decirles que pasamos
en ese campo de la meditación a ofrecer unos elementos que ayudan a entender mejor el texto leído, ¿cierto? Entonces, como hemos venido hablando, es bueno repasar un poquito lo que vimos antes, de la entrada de Jesús a la Jerusalén, la víspera de su pasión, cómo fue la primera misa, el Jueves Santo, luego cómo Jesús cargó con la cruz, cargó con nuestros pecados, murió perdonando, Padre, perdónales. Luego cómo Jesús descendió a los infiernos. Casi nadie sabe explicar qué significa eso de que descendió a los infiernos, les parece una cosa como muy rara. Bueno, el catecismo explica en una forma sencilla cómo Jesús se encontró con los muertos del Antiguo Testamento, los fieles del Antiguo Testamento, ¿no? Luego el sábado santo se celebró la vigilia pascual. Jesús pasó de la muerte a la vida. Bueno, ahí tienen ustedes tema para explicar a las personas esta realidad, lo central del cristianismo. Jesucristo resucitó entre los muertos al tercer día. Entonces, muriendo, destruyó la muerte, y resucitando, restauró la vida y nos trajo la salvación, la vida eterna. Jesús muestra sus llagas y su corazón abierto. Soy yo, no tengan miedo. El cuerpo del resucitado es el mismo que fue crucificado, pero glorioso. Es un detalle que muchas veces no se ha tenido bien en cuenta. Y también el significado de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué significa esa imagen? Es Jesús que nos muestra su corazón y que nos dice, soy el mismo que fue crucificado, ¿cierto? Recordemos que un soldado le atravesó el corazón y del Sagrado Corazón de Jesús salió sangre y agua. Nació la iglesia, nacieron los sacramentos. Entonces, soy yo. Cuando se dice soy yo, se está empleando la misma palabra que empleó Dios cuando le habló a Moisés. Yo soy el que soy, ¿no? Y la palabra Jesús significa eso. Yo soy. Jesús se aparece a Pedro. Te doy las llaves del reino de los cielos. Estamos recordando otra verdad muy bonita. Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Creíste porque me viste. Dichosos los que crean sin haberme visto. Mujer, no llores. Anúnciale a mis hermanos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Emaús. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas para entrar en su gloria? Y lo conocieron al partir del pan, la Eucaristía. Y subió al cielo. Volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Nosotros morimos con Cristo al pecado y resucitamos con Él a la vida de la gracia. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestras faltas, el sacerdote nos da la absolución, es Jesús mismo quien nos devuelve la vida divina, la vida sobrenatural, Jesús resucitado que continúa presente en su iglesia y que nos está salvando hoy. Cuando comulgamos recibimos a Jesús. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Un canto, oremos, y luego sigue la oración con el catequista, la reunión con los catequistas para insistir en el tema, hacer la oración ahí comunitaria, el trabajito de que les hablé, y luego estamos dispuestos a ser misioneros, a compartir lo que aprendimos con otras personas. Entonces ya correr lista, revisar los trabajos, son cosas como del trajín de cada catequista. Y ya con esto termino, y entonces les agradezco mucho la atención. Si ustedes tienen ya el CD, pues no me lo pidan. Yo quisiera que para cada parroquia hubiera al menos uno que tenga el catecismo para que lo pase a una memoria y se los entregue a otros. Bueno, entonces lo voy a pedir. ¿A quién le pedimos? ¿Usted me ayuda? Allá en la puerta usted le entrega. Un momentico, todavía no, quietecitos, quietecitos, quietecitos.
Un momentico, todavía no, venga, venga. Quédenseme aquí, quédenseme acá, porque vamos a escuchar una